quizás una primera reflexión, Emilio querido, ¿dónde estamos? ¿Qué se ha hecho y cuáles son los desafíos pendientes? El panorama es heterogéneo, porque así como este informe muy bueno que ustedes estaban pasando muestra avances en lo que uno llama los indicadores duros tradicionales, me refiero a temas tales como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. En materia de derechos humanos, nosotros no estamos tan bien. Uno podría decir que los países latinoamericanos, sin excepción, están sentados arriba de una bomba social de tiempo. Y esta bomba social de tiempo no es otra que los adolescentes pobres que en las periferias urbanas no estudian ni trabajan. Yo creo que este es el desafío más grande que hoy tiene la política social, y en realidad más que la política social, la política en un sentido más amplio en América Latina. La cuestión de los adolescentes infractores, que es la punta del iceberg de este problema que estoy mencionando, no hay encuesta de opinión que no coloque el tema de la inseguridad en el punto número 1 de la preocupación social. Al mismo tiempo, los medios de comunicación han hecho un vínculo, muchas veces, con mayor o menor nivel de veracidad, han hecho un vínculo bastante fuerte entre esta inseguridad y los menores de edad. Porque una de las cosas que también caracteriza esta área, o todas las áreas vinculadas con los derechos humanos, es la falta de información cuantitativa confiable. Nosotros precisamos en el área de derechos humanos el punto, no diría número 1, el punto 0 de nuestra agenda es la obtención de información cuantitativa confiable. Porque la cuestión de los adolescentes infractores, a pesar de tener un carácter cuantitativo reducido, tiene lamentablemente un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las políticas sociales. Es decir, aquel que no resuelve esta cuestión acaba contaminando negativamente el tema de las políticas sociales. Emilio, sí. Una consulta. Yo creo que el tema que estás tratando es un tema muy pertinente, que está en la agenda y que realmente los países nuestros tenemos que franquearnos un poco al respecto de esto. Inclusive aquí en el Perú está pues nuevamente el tema de moda, o sea, el tema de inseguridad ciudadana, y ya hay muchos sectores que se están articulando para tratar de hacer un lobby para la baja de la imputabilidad penal. Nuevamente el adolescente paga la cuenta. ¿Cómo lo ves? Bueno, justamente, me parece que lo que ha pasado en el Uruguay, ¿sí? En Uruguay ha habido un plebiscito, ahora el día 30 de octubre, con las elecciones presidenciales, junto a la elección del presidente, que dicho sea de paso, irá a una segunda vuelta el 30 de noviembre, se ha votado un plebiscito para bajar o no la edad de la imputabilidad. Este plebiscito, felizmente, fue derrotado, es decir, el 53% de los uruguayos dijo que no a la baja edad de la imputabilidad, pero el 47% dijo que sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay un creciente clamor, hay una creciente creencia en las sociedades latinoamericanas que es bajando la edad de la imputabilidad que se resuelven estos problemas. Estos problemas existen. Los problemas de seguridad no son una sensación, no son problemas inventados, pero al mismo tiempo que existen, lo que no existe consenso es acerca de cómo se resuelven estos problemas. Precisamente el Uruguay es el país que en términos proporcionales tiene el mayor número de menores de edad privados de libertad en toda América Latina. Con excepción de la Argentina, digo con excepción de la Argentina porque en la Argentina no sabemos cuántos hay. Así que no sabemos. De todos los países de América Latina que se conocen bien regular o mal las cifras, el Uruguay es el que tiene el número más alto de privados de libertad. Del otro lado tenemos un país que en esta materia es un país sumamente interesante, uno de los países que ha trabajado con más seriedad estos temas, que es Costa Rica. Costa Rica aquí es paradójico porque Costa Rica, que tiene más habitantes, tiene 5.400.000 habitantes contra 3.200.000 del Uruguay, y la pirámide poblacional del Uruguay es una pirámide mucho más envejecida, o sea,
hay mucho más niños cuantitativa y cualitativamente hablando en Costa Rica que en Uruguay, mientras Uruguay tiene 800 menores de edad privados de libertad, Costa Rica tiene 67 menores privados de libertad la semana pasada. Entonces uno se pregunta lo siguiente: ¿son los adolescentes uruguayos 10, 11, 12 veces más violentos, más perversos, ¿sí? más problemáticos que los adolescentes costarricenses? ¿O hay algo en la forma de la política que determina una dimensión en un país y otra dimensión en el otro? Lo paradójico aquí es que Costa Rica tiene una ley de responsabilidad penal juvenil que es la más dura de América Latina, mientras que el Uruguay tiene una ley que se podría llamar tutelar, pseudoprotectora. Ahora, el país que tiene la ley tutelar tiene 800 menores de edad privados de libertad y tiene un problema gravísimo, y el país que tiene 10 veces menos menores de edad privados de libertad tiene bastante resuelta la administración y la cuestión penal juvenil. La gran alternativa que nosotros estamos enfrentando en todos los países de América Latina es la siguiente. Tiene que ver con el tema de la privación de libertad de los menores de edad, que dicho sea de paso, está reconocida y regulada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención no niega la privación de libertad en el caso de delitos y dice en sus artículos 37 y 40 que tiene que ser una medida excepcional y un último recurso. Ahora, la gran alternativa, el gran dilema es este: o usamos la privación de libertad como una respuesta seria y legítima del Estado frente a los delitos graves que cometen los menores de edad, que es el caso de Costa Rica, o la usamos como una especie de política social reforzada de cuarta categoría para los adolescentes pobres de las periferias urbanas. El proyecto del milenio ha construido como uno de los 4 escenarios factibles para América Latina el año 2030, ese escenario que se llama América Latina en llamas, donde el crimen organizado va a tomar cuenta de la gobernabilidad de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? En Perú estamos viendo una escalada violentamente hacia esa perspectiva. Y en ese escenario se describe que para el año 2030 hasta un 50% de los jóvenes van a estar empleados por el crimen organizado, sobre todo en comercio de drogas. Entonces, frente a ese escenario, claro, como cualquier futurible, es sujeto a los avatares que nos separan todavía del 2030, no son muchos, pero quería decirte esa perspectiva que tú la ves un poco con avances y retrocesos, pero mirándola prospectivamente hacia el año 2030, ¿cómo ves ese panorama en América Latina? Bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Me gustaría, en primer lugar me parece que la pregunta es una pregunta central, es la pregunta más relevante, porque es, a mi juicio, el problema social más relevante que estamos enfrentando, y es un problema social que se va a agudizar en los próximos años. Así que me gustaría enmarcar mi respuesta en una frase de este famoso dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, ¿sí? Hay una frase poco conocida de Bertolt Brecht que dice así: cuando la hipocresía es de baja calidad, es mejor decir la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que este tema del avance del narcotráfico está colocando a las sociedades de América Latina, para no ir más lejos, al borde de un abismo. Y al borde de una alternativa que uno tarde o temprano tendrá que enfrentar. Decidir qué es peor, si el narcotráfico o la droga. Ya hemos enfrentado con mayor o menor felicidad otras drogas como el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. Y me parece que de lo que se trata es de empezar a discutir con seriedad, una forma de desmontar el negocio internacional del narcotráfico. Yo celebro que muchas personalidades, desde Fernando Enrique Cardoso hasta Bill Clinton, Carlos Fuentes, recientemente fallecido, ¿sí?, hayan tenido el coraje de plantear un nuevo debate internacional en relación al tema de la droga. Me parece que el Uruguay de Mujica ha dado un paso adelante extraordinario. Es decir, uno tiene
el mismo rechazo a la droga, pero uno entiende perfectamente que este es un problema de salud pública y no puede ser más entendido como un problema militar. Porque si uno lo entiende como un problema militar, lo único que está haciendo es engordar las cuentas del narcotráfico, y el narcotráfico está acabando con nuestra juventud y de hecho está acabando con nuestras sociedades. Entonces me parece que las Naciones Unidas están cambiando la posición al respecto. Y cuando digo cambiando la posición, no me estoy refiriendo que uno exige que las Naciones Unidas tomen una posición. Yo creo que la posición que las Naciones Unidas deberían tomar en este caso es hospedar un debate abierto, franco, sincero, democrático y transparente. ¿Por qué? Porque por la vía en que estamos yendo hacia a la destrucción de nuestras sociedades y sobre todo el futuro de nuestros jóvenes. Hacer política es establecer prioridades, y hacer política social no difiere de hacer política. Yo soy de los que piensan todavía que la educación no tiene en nuestros países de América Latina la prioridad y la importancia que se merece. Yo no veo ninguna alternativa a pensar con seriedad una salida de la situación que nos encontramos si nosotros no colocamos el tema de la educación, ¿sí?, en el punto central de la agenda política. Y la educación, se me podrá decir, yo no soy un experto en educación, pero soy un ciudadano. Así que yo no veo la educación desde el punto de vista de la oferta, pero sí veo la educación desde el punto de vista de la demanda. Y yo soy de los que piensan, como piensa Salvador Herencia, que si nosotros no tenemos una educación mejor es porque no tenemos una demanda por una educación mejor. Entonces tenemos que colocar el problema de la educación, hay que construirlo como el problema central de nuestro desarrollo. Yo creo que una de las cosas que caracteriza, ¿sí?, a la política de crisis en la que nosotros estamos inmersos es que le cuesta a los estados, pero también les cuesta a las sociedades pensar a mediano y a largo plazo. Una de las cosas, yo siempre he escuchado hablar, sobre todo en UNICEF, de la perspectiva de derechos. Y muchas veces la gente me citaba a mí hablando de la perspectiva de derechos y yo decía, bueno, qué curioso que me citen a mí porque yo todavía no entendí muy bien de qué se trata esto de la perspectiva de derechos, ¿no? O sea, yo sí ahora entiendo qué cosa no es la perspectiva de derechos. Yo todavía no tengo muy claro qué es la perspectiva, pero tengo muy claro qué cosa no es una perspectiva de derechos. Y a mí me parece que las perspectivas de corto plazo nunca son perspectivas de derechos. Y me parece que el mejor ejemplo de todos es el tema vinculado con el trabajo infantil, que es un tema muy sensible en un país como Perú, en un país como Bolivia o en países como Paraguay, porque en una perspectiva de corto plazo, que no es una perspectiva de derecho, la promoción del trabajo infantil, que puede significar un pequeño alivio en el día de hoy, significa la consolidación de la pobreza y de la miseria en el mediano y el largo plazo.